Buenos días a todos, bienvenidos a este taller de herramientas para la sostenibilidad. Mi nombre es Julián Tuchilo, yo soy gerente de Desarrollo Sustentable de la Dirección de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental que depende de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este taller se realiza en el marco del programa de ecosellos. Es la segunda parte del taller de herramientas de sostenibilidad, que es una serie de 4 partes. En esta segunda parte del taller de herramientas de sostenibilidad vamos a continuar presentando parte de las herramientas que ponemos a disposición para todos aquellos adheridos al programa de Ecosellos que estén realizando su relevamiento, diagnóstico y plan de acciones de sostenibilidad. Y también este taller está dirigido a todo aquel establecimiento que pertenece a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y que está enfocado en la mejora ambiental y la mejora de su desempeño, su productividad y su eficiencia. A lo largo de este taller vamos a ver este contenido, arrancando por una introducción a la parte del proceso de mejora, que es la identificación y el mapeo de los procesos. En segundo lugar vamos a presentar las herramientas de este taller y vamos a pasarles el link al pack de herramientas, que consiste en una serie de Excel que quedan a disposición de ustedes. También van a poder encontrar este pack de herramientas en el link que se encuentra debajo de este video. Pueden hacer clic en mostrar más y ahí van a poder encontrar todos los links, incluyendo también el link de descarga de esta presentación en formato PDF, y también van a poder encontrar el link al taller de relevamiento, que es un primer taller en donde aquellos que estén interesados en adherir al programa pueden entrar para poder saber más del programa de Ecosellos y interiorizarse en la primera etapa, que es la de relevamiento, para después poder avanzar con el programa. En tercer lugar vamos a comenzar a ver las 3 herramientas que competen este taller, arrancando por los diagramas de procesos. Después continuaremos viendo herramientas para poder mapear todos los outputs de nuestros procesos. Y finalmente vamos a ver la herramienta más detallada que nos va a permitir el análisis más detallado, que es el balance de materia y energía, para cerrar con todos los próximos pasos que les proponemos a partir de este taller. De nuevo, este taller está apuntado a todos los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, estén o no adheridos al programa de Ecosellos, y lo que busca, el objetivo, es que se lleven herramientas concretas para poder trabajar identificando bien sus procesos, y que esto después les permita detectar puntos de mejora dentro de sus establecimientos. Este taller, como bien dije antes, se enmarca dentro de la serie de 4 talleres de herramientas para la sostenibilidad del programa de Ecosellos. En la parte 1, para todos aquellos que han participado, si lo recuerdan bien, habíamos visto lo que era el primer paso, que es medir, en lo que es las distintas etapas para poder identificar y problemas que uno después pueda trabajar y mejorar dentro de cada establecimiento. En esta etapa de medir, el detalle de trabajo pasa por observar, tomar registro y monitorear los consumos y determinadas variables de funcionamiento de cada establecimiento. Habíamos visto todo lo que tiene que ver con facturación de energía y agua. Habíamos visto Excel que nos permitían llevar registro de la facturación en el tiempo, poder fijar metas de eficiencia en los consumos, tanto de energía, de agua como de insumos. Y también Excel para poder llevar el registro del resto de los indicadores ambientales que tienen que ver con, por ejemplo, generación de efluentes, emisiones, residuos. Y también vimos varios Excel que nos permitían ir más adentro de cada consumo y mapear cómo es la composición de nuestros consumos, tanto de energía como de agua.
Estos primeros Excels nos van a permitir, como habíamos visto, medir, que es la primera parte y la más básica y la fundamental para poder después detectar problemas y oportunidades de mejora. En este segundo taller vamos a ya ir al segundo paso, que consiste en identificar, es meternos más aguas adentro de todas las observaciones y registros que hicimos en el primer paso de medir. Y en este paso de identificar vamos, como la palabra lo dice, a identificar cómo son las distintas etapas de nuestros procesos, cómo se componen los flujos de cada proceso dentro de nuestro establecimiento. Vamos a poder mapear los outputs de cada proceso, residuos, emisiones y efluentes, que complementa esta actividad a lo que fue el mapeo de consumos del primer paso, para después finalmente clasificar todos los ingresos y egresos, las entradas y salidas de los flujos físicos, que son materia, agua y también los flujos energéticos de nuestros procesos. Eso nos va a permitir después optimizar estos flujos y buscar la eficiencia productiva y también obviamente la eficiencia en nuestros consumos y también en nuestra operación y operatividad. ¿Cuáles son los pasos básicos en esta segunda etapa de identificar? Estos pasos los clasificamos en función de las herramientas que vamos a ver ahora en un rato. El primer paso, que pasa por identificar los procesos, identificar las partes de cada proceso dentro de nuestra operatoria. En esta primera etapa nos vamos a munir o vamos a aprovechar estas dos herramientas, que son herramientas que nos permiten construir nuestros procesos, ver cómo es cada proceso y ver qué entradas, qué salidas tiene, cómo interactúa nuestra organización a partir o a través de cada uno de esos procesos. Luego en el segundo paso de esta segunda etapa, de esta etapa de identificar, vamos a buscar mapear esos procesos y mapear puntualmente las salidas o los outputs de los procesos, que tienen que ver con qué residuos se están trabajando en cada proceso, qué emisiones y qué efluentes. Este mapeo nos va a permitir detallar la composición de cada uno de estos outputs. Y finalmente vamos a, en un tercer paso, clasificar cada uno de estos ingresos o entradas y salidas de estos procesos. Y este paso de clasificar consiste en cuantificar cada uno de los flujos, incluyendo también un análisis un poco más profundo de huella del proceso atado a cada producto y análisis de productividades y balance de ingreso y egreso, incluyendo también el análisis de la eficiencia del proceso en sí. Este es un proceso, el proceso de identificar, que consiste en estos tres pasos, que es iterativo. Uno va a arrancar mapeando los procesos, va a tener una primera inteligencia de los procesos, también una primera inteligencia de este mapeo de outputs y de ese balance de materia y energía, en donde a medida que vaya caminando en este proceso va a ir detallando cada uno de los flujos de su proceso y después va a iterar y va a volver al principio, en donde va a quizás a corregir lo que fue el primer entendimiento de cómo era el proceso, conociendo una vez en detalle cuáles son las entradas y las salidas. Esto les va a permitir perfeccionarlo a través del tiempo. ¿A qué quiero apuntar con esto? A que todo lo que ustedes analicen de sus procesos no es una foto, sino que lo van a, y lo más rico de este proceso es ir evolucionando la inteligencia de su negocio, su operatoria, a lo largo del tiempo, e ir llevando las modificaciones que les permitan tener un entendimiento bien acabado y en detalle de cada proceso. ¿Cuál es el objetivo de trabajar de esta forma? Bueno, yo busqué sintetizarlo en este diagrama de flujo, o también llamado diagrama de Sankey, que es una forma de poder representar gráficamente lo que es el flujo físico de tanto materia,
como energía, agua y también horas de trabajo y mano de obra, gestión, etcétera, en donde van a poder ver por un lado lo que son los recursos y por otro lado al final del diagrama las salidas. Y en el medio todo lo que es el procesamiento de este flujo de materiales, energía y recursos humanos. El objetivo, como dije antes, de poder analizar este gráfico es mejorar el desempeño operativo de cada establecimiento. Y con este gráfico podemos sintetizar muy bien qué implicaría la mejora operativa en el desempeño. Fíjense que a medida que uno va atravesando las distintas etapas de un proceso, las distintas etapas de transformación, uno va teniendo pérdidas en el camino o reprocesos en el camino. Por ejemplo, partimos de todas las entradas, que son los recursos que nos van a servir para poder operar. Estos recursos se constituyen de energía, agua, insumos y recursos humanos. Después, a lo largo del camino vamos a ir atravesando, por ejemplo, en lo que es energía, podemos consumir energía de la red eléctrica y también podemos autogenerar la energía a partir de combustibles y energía renovable. Sabemos que cuando autogeneramos con combustibles, por ejemplo, tenemos una parte de esa energía que se pierde en forma de energía o de emisiones a la atmósfera y otra parte de esa energía es útil, que es energía eléctrica en general, que sirve para nuestros procesos productivos o nuestra operación. Después tenemos lo que es el autoconsumo a partir de las energías renovables que podamos llegar a instalar con el esquema de generación distribuida. Y tenemos lo que es, con esa autogeneración también podemos inyectar excedentes de generación a la red y venderlos. Acá arriba ustedes tienen todo lo que serían los insumos que pueden reaprovechar y vender en lo que sería la conceptualidad de la economía circular y tener un ingreso a partir de esos insumos, en este caso, bueno, de energía, por ejemplo. Y también tenemos la posibilidad de vender residuos que vengan de nuestros flujos de insumos o de materiales o de materia prima o de productos auxiliares luego de nuestros procesos productivos o de nuestra producción. Después, bueno, tenemos energía eléctrica de red que se consume y también tiene una eficiencia de consumo dependiendo de los aparatos que utilicemos, las máquinas que utilicemos, que pueden ser más o menos eficientes. A partir de eso, determinada parte es útil al proceso de producción y otra parte se pierde. Acá, como verán, tenemos graficadas todas las pérdidas de todos los procesos y de todos los flujos que se van consolidando como pérdidas, y en función de cada uno de estos flujos vamos a poder ir cuantificando muy bien qué tipo de pérdida es y de qué tamaño es. Después, en lo que tiene que ver con el recurso agua, a grosso modo, a grandes rasgos, tenemos el agua de red que consumimos para nuestros procesos o que puede ser de una fuente más natural como la lluvia, si podemos recuperar el agua de lluvia. También vamos a tener, después de atravesar nuestros procesos productivos, nuestra eficiencia de consumo de agua de red, nuestra eficiencia en el consumo de agua de lluvia. Como vimos antes, tenemos también el flujo de insumos, de materia prima, insumos o productos auxiliares que usamos para nuestra producción, en donde acá básicamente todo esto se transforma en producto terminado o subproductos que van también a otros procesos, dependiendo de cómo nosotros analicemos nuestro proceso o subproceso. Si estamos trabajando con todo este análisis como si fuese un proceso, todo esto parte de los recursos y va hasta el producto terminado final a la venta. Y si este análisis o los límites del análisis son un poco más zoom in o detallados, uno acaba por ahí quizás analizar un subproceso y esto va a ser un producto o un subproducto que después va a entrar a otro proceso o otro subproceso. Pero como analizamos antes, tenemos que parte de los residuos de esta transformación pueden ser vendidos en lo que es el concepto de economía circular o puede directamente ser descartado según la corriente de residuos que se trate. Y finalmente tenemos lo que implica a la gestión y a los recursos humanos, en donde cada proceso productivo siempre hay mano de obra, horas de soporte o de administrativas, de gestión, que se aplican a cada uno de los procesos. Y eso
puede o no también implicar un servicio que se pueda llegar a vender. Y obviamente también hay ineficiencias en ese proceso que pueden ser traducidas en horas de ineficiencia en lo que sería el trabajo, retrabajo de los productos producidos. Como bien verán, entonces este diagrama, que se constituye por las entradas o los recursos, se constituye después por las salidas o los usos y por las pérdidas y por los reaprovechamientos. ¿Cuál es la ventaja de analizar nuestros procesos desde este punto de vista? Es buscar la optimización a través de reducir la cantidad de recursos que nosotros consumimos para producir la misma cantidad o mayor cantidad de bienes, tanto sean productos como servicios, y reduciendo las pérdidas en ese proceso y al mismo tiempo aumentando el reaprovechamiento de los recursos que nos son útiles a nuestro negocio. Sería inyección de energía que produzcamos en exceso y venta de residuos, emisiones o efluentes que puedan ser vendidos en el mercado a otras empresas que puedan aprovecharlo. Con esta lógica es con la que vamos a analizar de acá en adelante el trabajo a partir de las herramientas, y estas herramientas nos van a ser muy útiles para poder generar todo este mapeo y entendimiento de nuestros procesos que nos permitan reducir y aumentar estos aprovechamientos que vimos en este diagrama. Las primeras herramientas o el primer gran paquete de herramientas que tiene que ver con la identificación de los procesos y subprocesos consiste en básicamente dos Excels, uno para poder mapear los procesos que nos permite o nos orienta con algunas preguntas rápidas, y eso nos va a permitir hacer un flujograma de las etapas de cada proceso, y después con otro Excel vamos a poder cuantificar las entradas y salidas y también las pérdidas. Con otros Excels vamos a poder mapear los outputs o las salidas de los procesos, haciendo gráficamente, por ejemplo, una inteligencia de qué recursos se trabajan en cada etapa de los procesos, trabajando con las variables de entrada reales de cada proceso en un Excel y asignando la cantidad específica, por ejemplo, de distintos tipos de residuos o distintos tipos de emisiones que se trabajen, y después graficando de forma comparativa la composición de esos residuos o emisiones para poder ver a dónde se van la mayor cantidad de residuos por categoría o por ubicación en cada parte del proceso. Y finalmente, con los Excel de balance de materia y energía vamos a poder cuantificar muchísimo más en detalle estas entradas y salidas, incluyendo hacer un costeo de cada una de estas entradas y salidas, para después hacer un análisis un poco más en profundidad de lo que sería el balance de entrada y salida, la eficiencia general de todo el proceso y un análisis de productividad de nuestros procesos. Y también entender cuáles son las huellas de cada proceso que analicemos en función de los distintos tipos de huella, que son huellas de residuos, de energía, huella hídrica, etc. Todas estas herramientas ustedes las van a poder descargar de este pack de herramientas 2 online, al cual pueden acceder sacándole una foto a este código QR con sus celulares, o bien haciendo clic en esta imagen en la presentación que descarguen en el link de abajo de este video. También tienen este pack de herramientas o el link de este pack de herramientas debajo de este video en mostrar más, como dije antes, y van a poder acceder directamente a todas las herramientas y descargarlas una por una. Bueno, vamos a pasar a analizar las primeras herramientas y a ver muy brevemente cómo las podemos trabajar. Yo los voy a ir acompañando de acá en adelante en estas etapas de la presentación, en ver cómo completar las herramientas, y cualquier otra duda que tengan pueden consultarnos directamente o también a través del mail y los datos de contacto que vamos a pasarles al final de esta presentación. Vamos a ver la primera herramienta, que tiene que ver con poder tener un primer diagrama de lo que son nuestros procesos.
Esta herramienta, como vimos antes, es el diagrama de tortuga, que nos va a permitir ver las entradas, las salidas de nuestros procesos y hacer una inteligencia en función de preguntas clave: cuánto, con qué, quién y cómo. Vamos a pasar a verla. Bueno, en este Excel de diagrama de tortuga tenemos, bueno, gráficamente es una tortuga en donde esto nos ayuda, esta imagen nos va a ayudar a entender un poco que las entradas entran por la izquierda, después las salidas por la derecha, y nos vamos a tener que ir haciendo las siguientes preguntas para poder ir entendiendo y generando este diagrama esquemático de cada uno de los procesos. Nosotros podemos o bien partir graficando todo el proceso de nuestro establecimiento, o podemos también hacer cada uno de los subprocesos que componen el proceso general. Siempre lo recomendable es graficar todo el proceso y después ir detallándose en los subprocesos y después iterar finalmente y terminar de pulir el proceso macro en función de cómo quedaron los pequeños subprocesos que siguen. Por eso lo que habíamos dicho al principio de la iteración. En lo que son entradas, vamos a tener que preguntarnos qué es lo que va a ser procesado y de dónde proviene. Es más fácil entender el proceso a partir de cada una de las entradas y cómo vamos a procesarlas. Y después entender cuáles son las salidas, qué es lo que va a resultar de nuestra actividad o de nuestro proceso a nivel macro y a quién se le va a entregar, quiénes son nuestros clientes. También son preguntas satelitales que vemos acá: cuánto, qué indicadores necesitamos para medir cada una de las partes del proceso, cada una de las etapas del proceso. Vamos a también tener que hacernos la pregunta de quiénes son los responsables en cada una de las etapas del proceso. Eso nos va a permitir entender cuál es cada una de estas responsabilidades y qué es lo que se necesita hacer para resolver cada uno de los problemas. Después tenemos que preguntarnos con qué nosotros vamos a darle soporte o darle cuerpo a cada una de las etapas del proceso, más allá de las entradas, que pueden ser materia prima. Vamos a tener que tener en cuenta todos los otros recursos necesarios, como vimos antes en el otro gráfico de Sankey, lo que son energía, agua y distintos materiales o productos auxiliares. Y finalmente la última pregunta es cómo hacemos cada una de las etapas de los procesos, qué métodos utilizamos, qué procedimientos tenemos y qué normas cumplimos. Todo esto naturalmente lo vamos a tener que complementar con el segundo o la segunda herramienta, que es hacer un diagrama de flujo de nuestro proceso o de nuestros subprocesos, en donde podamos dibujar esquemáticamente el proceso en términos de las entradas, las distintas etapas de cada proceso, sus salidas y las pérdidas de todos los flujos de materia y energía que atraviesan dicho proceso. Ahora vamos a ver en un ratito esta herramienta que se consiste básicamente de distintas dimensiones de las cuales vamos a apoyar seguimiento, sea materia prima, insumos, productos, energía, agua, mano de obra, energía inyectada a la red, residuos, efluentes, emisiones vendidas, en concepto de economía circular, productos y subproductos que trabajamos en cada proceso, la energía que perdemos, los residuos, los efluentes y las emisiones. Todo esto ya un poco lo vimos en el primer diagrama de Sankey, ahora lo vamos a ver específicamente en un Excel para poder computarlo y empezar a entender la lógica cuantitativa de cómo se relaciona cada uno de estos flujos. Bueno, en este diagrama de flujo de procesos, lo primero y lo más importante es siempre arrancar haciendo el flujo propiamente dicho de procesos, que es este esquema que está en el corazón del Excel, que es simplemente un flujograma o diagrama en bloques de cada una de las etapas de nuestro proceso. Siempre es importante arrancar por el proceso general macro de todo nuestro establecimiento, haciendo un Excel para todo el proceso, y después yo les sugiero hacer un Excel por cada uno de los subprocesos. Por ejemplo,
proceso acá más genérico, como está en el ejemplo, puede ser un establecimiento que tiene un proceso productivo que consta de 3 subprocesos y también tiene todas las actividades de soporte administrativas, que son administración y finanzas, logística y operaciones y marketing. Y cada uno de los subprocesos, que pueden ser recepción y almacenamiento de insumos en materias primas, el proceso productivo en sí y la entrega de productos, cada una de estas etapas se pueden, por ejemplo, hacer en un Excel aparte, en donde se especifiquen con mayor precisión cada uno de los flujos físicos de materiales y de energía. Como dije antes, el corazón de este Excel es este flujograma del medio, alrededor del cual vamos a graficar o a detallar cada uno de los flujos de materiales, en donde vamos a partir arriba de las materias primas e insumos. Vamos a colocar acá en cada una de las tablitas, tenemos siempre algunos rubros que ya están en blanco, que no los podemos tocar. Vamos a poder completar solamente lo que está en verde, que son los espacios que se pueden editar. Y lo que está en blanco ya son algunos ítems que son genéricos, que nos van a poder orientar o clasificar mejor nuestro análisis. En lo que es materia prima e insumos vamos a tener genéricamente los combustibles, si nosotros generamos nuestra energía a partir de combustibles fósiles, por ejemplo, con grupos electrógenos, pueden ser combustibles líquidos, gaseosos o sólidos. Y después vamos a poder detallar distintas categorías de materias primas o insumos. Acá tenemos la unidad para elegir qué va a ser en función, el estado para elegir qué va a ser en función de cada una de nuestras categorías que declaremos, que pueden ser gaseoso, líquido, sólido. Después esto es importante para lo que sería el balance de materia-energía que vamos a ver en otro Excel. Y vamos a poder analizar cada una de estos flujos, que como dije antes, siempre está bueno arrancar de lo macro e ir a lo micro, o sea, arrancar de lo general y ir a lo particular y después iterar. En este caso vamos a poner categorías a grandes rasgos, por ejemplo, vamos a poder poner chapa o pintura o componentes electrónicos, y después si hacemos otro Excel igual con cada uno de los subprocesos, ahí vamos a poder definir, por ejemplo, de qué se compone esta categoría de chapa. Pueden ser distintas chapas o distintos tipos de envase, y eso nos va a permitir ir aguas abajo generando una mayor precisión y un mayor entendimiento. Y después obviamente vamos a volver al esquema original que planteamos y vamos a hacerle mejoras y retocar las cantidades en función de los balances que hagamos, que vamos a ver en un rato. Después la segunda parte más importante de este diagrama de flujo con cantidades tiene que ver con los productos o subproductos que salen de todo el proceso, que en lo que son los genéricos tenemos inyección de energía que podemos vender, energía renovable que tengamos como excedente, que podamos vender a través del programa de generación distribuida a partir de la ley 27424, o los residuos, efluentes o emisiones también que podamos intercambiar. Y los productos que nosotros vendamos a clientes finales o también productos que tengamos para consumo interno. En cada una de estas columnas vamos a poner siempre en cantidad la cantidad expresada en la unidad de esta columna. Y después del lado izquierdo tenemos todas las entradas que no sean materias primas e insumos, que puede ser energía clasificada en estas categorías básicas, puede ser energía consumida directamente de la red, medidas todas en kWh por mes, energía de combustibles a gas, combustibles líquidos o combustibles sólidos, que acá dice PC, esto sería poder calorífico, acá vamos a tener que poner la energía expresada en kWh por mes, que equivale al poder calorífico del combustible que nosotros declaremos acá arriba. Es decir, si nosotros ponemos poder calorífico de 209 kilos por mes de gas natural, por ejemplo, acá vamos a poner el poder calorífico en kWh por mes asociado a estos 200 kilos que pusimos acá más arriba. Y el autoconsumo de energía renovable que autogeneremos,
que esta es la parte de la energía renovable autogenerada, por ejemplo, con nuestros paneles solares fotovoltaicos, que estamos autoconsumiendo. Solamente esa parte. La parte que va para inyección la ponemos acá. Con lo cual la suma de estas dos celdas, tanto la de autoconsumo más la de inyección, correspondería al total autogenerado por nuestro sistema renovable, que comúnmente es un sistema fotovoltaico o puede ser también solar térmico o cualquier otra tecnología renovable. Después en agua consumida tenemos la división de agua de red o agua recuperada de lluvia, expresada en kilos por mes. Tenemos una lista de productos auxiliares que pueden ser los productos consumidos dentro de los procesos de soporte, que puede ser papelería para impresiones, productos de limpieza, productos alimenticios, folletería, etc. Todo expresado en kilos por mes. Y lo que corresponde a mano de obra o gestión, que es horas hombre, HH, horas hombre, de administración, marketing, ventas, producción, que las expresamos acá. Y al lado derecho tenemos todas las salidas que corresponden a pérdidas, que se clasifican en pérdidas de energía, pérdidas que corresponden a los consumos eléctricos de la red y a lo que es la autogeneración a partir de combustibles fósiles, en lo que serían las pérdidas por los consumos eléctricos de la red. Vamos a tener que hacer una estimación de las pérdidas que se corresponden al consumo de cada artefacto eléctrico que consume energía de red que tengamos. Eso puede ser complicado a veces de parametrizar. Van a tener que tomar el Excel de mapeo de consumos de energía eléctrica del módulo del taller de herramientas parte 1 y ahí hacer un listado, un inventario de cargas, de todas las cargas y ver cuál es la eficiencia artefacto por artefacto, cosa de que ustedes tengan por un lado lo que sería la energía eléctrica neta que demanda cada artefacto y por otro lado la energía útil que termina procesando cada artefacto. Acá van a poner la pérdida, que es la diferencia entre la energía demandada y la energía útil. Y en lo que serían las pérdidas correspondientes a combustibles fósiles, van a poner lo que sería la energía perdida, por ejemplo, si tenemos un grupo electrógeno a gas, por ejemplo, vamos a tener determinado poder calorífico del gas que consume el grupo electrógeno y después esta sería la diferencia entre ese poder calorífico y la energía útil que me aporta en forma de electricidad ese grupo electrógeno. Después tenemos acá las emisiones directas, que serían todas aquellas emisiones que son generadas dentro de los límites del establecimiento y bueno, salvo por la combustión móvil, que son todos aquellos vehículos que pertenecen al establecimiento. Obviamente se generan a partir de la actividad que se coordina desde el establecimiento. Acá tenemos las tres categorías básicas de emisiones directas que surgen del protocolo GHG, que corresponderían al alcance 1, que obviamente acá lo vamos a poner en términos de kilos agregados, sumados, de todos los tipos de emisiones que tengamos. No son kilos de dióxido de carbono equivalentes, son kilos sumados de todas las emisiones. Después ustedes tienen el calculador de huella de carbono, que eso responde directamente al protocolo GHG y eso tienen el link debajo de esta presentación a donde ustedes pueden acceder al taller de huella de carbono y participar del cálculo de su huella ya con la metodología en sí. Después también acá tienen otras, tienen acá otras emisiones que pueden agregar específicas. Después tienen el apartado de efluentes, acá van a poder agregar los efluentes básicos que están clasificados según si provienen de sanitarios o cocina, que serían aguas grises, lavado de instalaciones, lavado de vehículos, condensados o todo lo que son efluentes de calderas y sistemas de calderas, líquidos de procesos o
efluentes pluviales directamente. Acá van a tener que poner la cantidad en kilos por mes de cada uno. Y finalmente, en lo que son residuos, también acá tienen ya las categorías básicas de residuos, desde reciclables, compostables, húmedos, que esta es la categoría general para todos los residuos que son llevados a relleno sanitario, especiales, que son RAES y ABUS, peligrosos y patogénicos. Una vez que completan toda esta planilla, la pueden grabar, acuérdense, con el nombre de su establecimiento y definiendo la versión de planilla que es, que eso les va a permitir poder clasificarla bien y después acordarse cuál es esa versión que trabajar. Van a poder también trabajar la planilla en todos sus subprocesos. Lo ideal es que tengan perfectamente mapeado cada uno de sus subprocesos. Como vimos antes, acá van a poner todas las cantidades. Obviamente la idea es que las entradas sean iguales a las salidas más las pérdidas, que esa es la ecuación de balance general. No lo van a lograr en el primer mapeo o descripción de los procesos, por eso es un tema iterativo esto. Van a poder lograr cerrar ese balance con la última planilla que vamos a ver, que es la de balance de materia y energía, y después van a ir verificando cada uno de estos números una vez que terminen todos los detalles. Bueno, habiendo visto entonces el Excel de diagrama de flujo de procesos, vamos a pasar a la segunda tanda de Excels que tiene que ver con el paso de mapear los outputs, en donde vamos a ver 4 Excels que nos van a permitir mapear todas las salidas o pérdidas de nuestros procesos. El primer Excel, que corresponde con un flujograma, nos va a permitir dibujar literalmente o hacer una imagen de en dónde están todos los flujos de nuestros procesos. Y ahí vamos a poder particularmente verificar en dónde generamos y qué tipo de residuos generamos, en qué parte del proceso. También verificar cuáles son los efluentes y cuáles son las emisiones en cada una de las etapas del proceso. Vamos a ver este Excel. Bueno, acá tenemos el Excel de este flujograma de residuos, efluentes y emisiones. Fíjense que es muy sencillo. Tenemos acá en cada cuadradito o cada bloque de cuadraditos representa una etapa de nuestro proceso, desde por ejemplo las actividades de soporte que hacemos en las oficinas hasta las actividades productivas del proceso productivo propiamente dicho, desde recibir insumos, almacenarlos, después las distintas líneas de producción que tengamos y la expedición, pasando por el tratamiento de residuos o las partes de tratamiento que tengamos. Lo bueno de este diagrama de flujo es que vamos a poder hacer, entre comillas, un mapeo. Vamos a poder mapear dónde está cada uno de los residuos que generamos. Y esto es simplemente superponer cada una de estas etiquetas que vemos acá en estas tablas en los procesos en donde se generan. Si hay algún proceso que falta o que nosotros no estamos describiendo, lo podemos agregar. Simplemente hacemos clic en cada una de estas cuadraditos y lo podemos copiar y pegar y hacemos el diagrama como nosotros queramos. Lo importante es que quede bien representado todo el proceso y que de forma visual queden asignados todos los residuos, efluentes y emisiones que se generan en cada etapa. Por ejemplo, acá tenemos representación gráfica de disolventes. Si estamos generando disolventes en la línea de producción, vamos a poner un grafiquito de disolventes acá. Copiamos y pegamos este grafiquito. A ver, ahí está. Y lo ponemos en donde se genera. O tenemos varias categorías que podemos trabajar: residuos peligrosos, pallets que estamos también desechando, residuos sólidos, plásticos. Tenemos un nivel de detalle que también podemos modificar nosotros y poder hacer la categoría que queramos. Simplemente es cuestión de hacer algún dibujito como queramos y ponerlo acá en esta tabla y detallar de qué producto se trata. Esto, de nuevo, lo que nos va a permitir es tener un esquema lo suficientemente gráfico como para que a golpe de vista podamos identificar en dónde están ubicadas
todas las generaciones de residuos, efluentes y emisiones de nuestro proceso interno. Bueno, una vez que ya dibujamos en dónde se van nuestros residuos, dónde se generan nuestros residuos, emisiones y efluentes, vamos a ir al detalle de cómo se compone cada uno de estos residuos. Arrancando por los Excel de mapeo de residuos. En estos Excels vamos a poder mapear la composición de todos nuestros residuos y vamos a poder sacar métricas específicas de, por ejemplo, qué peso estamos generando en cada tipo de residuo por las categorías de residuos que nosotros tenemos comunes, qué volumen generamos de forma anual por residuo, por ubicación, cuál es el costo de gestión por los residuos, qué ingresos por ventas podemos generar vendiendo los residuos que tenemos, que pueden ser reciclables o especiales, bajo el concepto de economía circular, cuál es la característica de nuestros residuos y cuáles son las emisiones equivalentes asociadas al transporte de estos residuos. Vamos a ver el Excel. Bueno, en este Excel de mapeo de residuos es muy similar en estructura y composición, es similar a todos los Excel de mapeo de consumos que vimos en el taller parte 1. Vamos a ver que tenemos una primer solapa en donde vamos a tener que especificar y detallar y listar todos los proveedores que nos prestan el servicio de recolección o tratamiento de los residuos, o también listar todos los clientes a los que les vendemos determinados residuos bajo el concepto de economía circular. Listamos uno por uno y ponemos la distancia promedio que hay de un tramo, no es ida y vuelta, sino que es la distancia que hay solo de ida, hasta cada uno de estos proveedores. Una vez que listamos estos proveedores y clientes, después tenemos las otras solapas de las ubicaciones, los residuos y cómo caracterizamos cada corriente de residuos, y todas las solapas de gráficos que vamos a ver en breve. En lo que es la solapa de ubicación, tenemos que detallar todas las partes del proceso o los procesos que estamos analizando o subprocesos, que son puntos de generación que nosotros consideramos relevantes y a la hora de poder mapear y ver en dónde se generan los residuos. Seguramente sean los mismos puntos que nosotros definimos en el Excel anterior de flujo de generación de residuos. Acá vamos a poner uno por uno y después estos datos de puntos de generación, incluyendo los proveedores, se van a tomar automáticamente acá en las listas desplegables para seleccionar en cada columna que aplique. En esta solapa de residuos ya particularmente vamos a tener una tabla grande en donde vamos a ir definiendo cada una de las corrientes de residuos de nuestro establecimiento y vamos a ir completando de izquierda a derecha cada columna. Fíjense, todas las columnas a completar son verdes y las columnas blancas son las columnas que tienen fórmulas que no se pueden completar. Lo que vamos a partir completando es cuáles son aquellas categorías de residuos según nuestra corriente. Todas las corrientes que completemos las vamos a completar en su descripción acá del residuo. La categoría va a corresponderse a las categorías básicas de reciclables, húmedos, compostables, especiales, peligrosos, patogénicos. Podemos poner otros, pero bueno, lo recomendable es siempre trabajar con estas categorías, que son las básicas, también definidas por ley y que están sujetas a todas las normativas, ¿no? Después describimos la corriente de residuos que estamos trabajando con la descripción que nosotros pongamos, que puede estar asociada al, por ejemplo, producto que se está descartando o al tipo de químico que se está desechando. Ahí lo pueden definir como ustedes precisen y que sea fácilmente identificable por ustedes. Después ponemos la unidad de medida, típicamente kilos, pero pueden también poner cualquier otra, unidades por ejemplo, bolsones, bolsas, la que quieran. Después ponemos la ubicación de la generación, que en este menú desplegable vamos a elegir. Si les aparece en blanco es porque tienen que mover la flechita hasta arriba para que vean todas las ubicaciones. Les van a aparecer automáticamente las ubicaciones que listaron acá. Y bueno, tienen que elegir sí o sí las que listaron, por eso es importante que las listen. Después acá van a elegir el proveedor que les provee el servicio de gestión, que puede ser transporte, tratamiento, cualquier servicio de gestión de los residuos que estén contratando. Y
van a elegirlo también de este menú desplegable que automáticamente les trae los proveedores que ustedes listen en la primera solapa. Después acá pueden definir o no clientes, en el caso de que trabajen con clientes y vendan este residuo, que también automáticamente esos clientes los van a sacar de la lista que es la de la hoja verde que vimos al principio. Y ya a partir de esta columna en adelante van a tener que especificar todas las características de cada flujo de residuos o cada corriente, arrancando por la cantidad generada de esa corriente de residuos, expresada en unidades por año. La unidad corresponde a la que especificaron en esta columna. Después tienen que determinar cuál es el costo unitario en pesos por esta unidad de gestión que trabajan con el proveedor que definieron. Van a poner el peso unitario expresado en kilos por unidad. Si su unidad ya es kilos, van a poner 1 porque es la misma unidad. Si no, van a tener que poner cuánto pesa. Por ejemplo, acá definimos neumáticos. Lo estamos trabajando por neumático, que es la unidad, y vamos a tener que definir cuánto pesa cada neumático, por ejemplo. En lo que es volumen unitario, lo mismo, pero expresado en metros cúbicos por unidad. Y podemos poner también estados físicos, residuos sólidos o líquidos. El precio de venta, si estamos vendiéndolo a algún cliente con el concepto de economía circular, en pesos por unidad. Y vamos a poder definir el tiempo de biodegradación. Todas estas columnas, si hay información que no tienen o no saben cómo completarla, pueden dejar en blanco tranquilamente y no pasa nada, no hay problema. Todo esto es a los fines de que ustedes puedan generar el mayor entendimiento posible, con lo cual siempre es importante que busquen completarla lo más posible para poder tener un entendimiento más preciso, pero lo que no puedan conseguir fácilmente puede quedar en blanco y después obviamente los gráficos no les van a salir tan completos, ¿no? Y después, bueno, ya viene una serie de preguntas que corresponden a un cuestionario que es útil para tipificar cómo son sus residuos de forma fácil y ágil y además cómo pueden mejorarse en su tratamiento o en su disposición. Fíjense que una pregunta básica es si se disponen en contenedores de acuerdo a la ley. Las opciones de respuesta son sí, no o no aplica. Si se trata según requerimiento de ley, si se almacena en un depósito condicionado según la ley, si se retira por transportista de acuerdo a la ley. Todo esto les va a hacer a ustedes reflexionar sobre las corrientes y verificar en cada ley si ustedes van a necesitar acondicionarlo de alguna otra forma. Todo esto les recuerdo que las leyes y todo lo que tiene que ver con qué tienen que cumplir lo van a poder ver en la guía específica del eje de residuos del programa Ecosellos, que la pueden bajar de internet de la página del programa Ecosellos. Si están adheridos al programa van a poder también verlo en la planilla de relevamiento, que es la primera planilla, en la primera etapa del programa Ecosellos. En la parte de relevamiento normativo, ahí tienen todas las preguntas básicas de la normativa asociada a los residuos y las leyes que corresponden. Y bueno, la última pregunta es si se pueden separar en subcategorías o categorías adicionales. Por ejemplo, ustedes pueden llegar a tener una corriente que sea de residuos húmedos, pero que esta corriente sea una mezcla de residuos reciclables y otro tipo de residuos que actualmente no estén separando. Entonces, en esta pregunta van a responder si se puede separar. Eso significa que tienen la oportunidad de separarlo en categorías o subcategorías para después poder trabajarlo. Y después tienen ya todo lo que son las columnas accesorias que nos hacen cálculos intermedios, donde vamos a poder ver el peso total generado en esos residuos, en kilos por año, el volumen, los ingresos totales anuales que generamos vendiendo determinados residuos, cuál es el costo de gestión total anual y todas las emisiones que automáticamente se calculan con un factor de emisión que está en esta planilla, que es un factor promedio de emisión por el transporte de residuos, especificado en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico de residuo. Después, a partir de ese factor de emisión, se calculan las emisiones en kilos equivalentes de dióxido de carbono, de kilos de dióxido de carbono equivalente por año que estemos generando con el transporte de ese residuo. Y lo que son los gráficos, acá ya podemos ver que son todos gráficos dinámicos. Recuerden que una vez que ustedes completan la tabla de residuos y todas las tablas, para que se puedan armar bien los gráficos van a tener que venir a analizar y poner acá en actualizar todo
para que estos gráficos dinámicos actualicen la información y tomen la información, la última información que ustedes completaron. Van a tener, por ejemplo, en el primer gráfico el peso por categoría, ordenado de mayor a menor de derecha a izquierda en el sentido de agujas del reloj, tanto como el volumen de los residuos por categoría, el costo de gestión por tipo de residuo, por corriente que ustedes definieron, el volumen por corriente de residuo, también ordenado de mayor a menor, cosa que ustedes puedan determinar cuál es la corriente de residuos con mayor volumen de generación. Por ubicación también van a poder determinar en qué ubicación se generan la mayor cantidad de residuos. Van a ver también cuáles son los ingresos por venta de residuos por tipo de residuo corriente y cuál es la corriente que más ingresos les reporta. Y en este gráfico van a poder ver la proporción de los residuos que responde a cada pregunta que ustedes hicieron. Por ejemplo, si se pueden separar en categorías o subcategorías, acá vamos a poder ver que, por ejemplo, el 15% sí y el restante no, o no aplica. Por ejemplo, se almacena en depósito acondicionado según ley de todos los residuos en porcentaje sobre peso total anual generado. El 40 y pico por ciento se está almacenando de acuerdo a ley, y después tenemos una pequeña fracción acá según este gráfico que es aproximadamente el 5% no. Vamos a tener que después ver cuáles son en la tabla. Todo esto nos va a permitir identificar también a simple vista cuáles son las oportunidades de trabajo con nuestros residuos. Y finalmente el gráfico de las emisiones equivalentes por el transporte de los residuos de acuerdo a cada flujo o corriente de residuos. Que si tenemos que trabajarlas, por ejemplo, vamos a ver que si esta es la corriente que estamos trabajando, vamos a ir a la tabla y vamos a ver, bueno, de qué residuo se trata, con quién lo estamos trabajando, por qué estamos generando mucho, principalmente debe ser porque está lejos. Por ejemplo, si hay otro proveedor que podamos trabajar que esté más cerca, podríamos tomar decisiones de mejora en ese sentido. Bueno, esta es la planilla, vamos a continuar con el resto de las planillas. Bueno, el segundo mapeo que vamos a hacer es el mapeo de efluentes, con el Excel de mapeo de efluentes que ahora vamos a ver, que nos va a permitir observar o determinar cuál es el caudal másico por corriente de efluente, también el caudal volumétrico, qué costo anual de gestión tenemos por cada uno, cuál es el caudal volumétrico también por cada tipo de categoría de efluente que predefinamos y las características de cada uno de esos efluentes. Bueno, tenemos acá entonces el Excel de efluentes, que en síntesis es igual en estructura a todos los Excel de mapeo que ya venimos trabajando. Tenemos las tres solapas básicas de input de información, la de proveedores, la de ubicación y la solapa de las corrientes de efluentes que vamos a completar, que en líneas generales, como dije antes, es igual a la de residuos. Lo único que varía es que acá, bueno, vamos a definir qué categoría de efluentes estamos trabajando por cada corriente. Vamos a definir también el tipo de efluente que sale por una lista. O sea, vamos a definir acá la corriente en la descripción básicamente, y acá lo que tenemos que definir como atributo básico es en qué categoría cae y cuál es el tipo de efluente, si es orgánico, si es agua refrigerante, si es hidrocarburos o solventes, detergentes, metales pesados u otros. Luego tenemos el resto de las columnas que son muy similares a las de residuos. Tenemos la columna de ubicación, la de proveedores. Tenemos también una columna que es de tipo de tratamiento. Si le hacemos un tratamiento al efluente podemos poner los tipos básicos, sin tratamiento, con un pretratamiento, con tratamiento primario, secundario, terciario, desinfección, otros. Y también ponemos todo lo que tiene que ver con la generación o cantidad generada, expresada en metros cúbicos por año. Acá vamos a expresar la densidad también, el costo unitario de gestión, todo expresado en metros cúbicos, y cuál es el destino de vuelco, si se vuelca en cloaca, pluvial o en algún cuerpo de agua. Y finalmente las preguntas básicas
que están asociadas a los efluentes, también que tienen que ver con el tema legal, si se recupera, por ejemplo, el agua con un sistema de recirculación, si se trata según requerimientos de ley, si se toman muestras, si se miden caudales, si se vuelca dentro del límite del caudal máximo de vuelco definido según también la normativa, y si se miden otros parámetros del efluente como temperatura, pH y DBOs, etc. Y bueno, todo lo que son los gráficos, tenemos caudal másico por efluente por categoría en kilos por año, el caudal volumétrico también en metros cúbicos por año, por categoría, el costo de gestión por tipo de efluente, el caudal por efluente, por corriente, el caudal por ubicación y las características de las preguntas que vimos recién, si aplica, si no, con cada respuesta. Bueno, pasando al último Excel de mapeo, ya para mapear todas las emisiones, vamos a mapear las emisiones principalmente en las mismas o bajo las mismas premisas similares a lo que trabajamos con efluentes. Vamos a ver caudales, tanto másicos como volumétricos, costos anuales de gestión y qué características tiene cada una de las corrientes de emisiones que estamos trabajando. Nuevamente, fíjense que este Excel de emisiones es igual en estructura a los otros Excel de mapeo, la solapa de proveedores, ubicación, emisiones. Y en la parte de acá de la carga de las corrientes de emisiones, también vamos a poner la corriente de emisión en la parte de descripción y vamos a clasificar lo que serían las categorías de emisiones. Vamos a poner si son directas o indirectas, vamos a poner el tipo de emisión, si es por combustión fija, combustión móvil, emisiones fugitivas, el consumo, si es por consumo eléctrico, otras. Y después acá vamos a completar con la ubicación, proveedor, si se le da algún tipo de tratamiento. Acá tenemos varios tratamientos según distintas tecnologías que se puedan trabajar, desde oxidación térmica regenerativa, recuperativa, bueno, varias, CCS, CCSU, otros, etc. Y después finalmente vamos a ir clasificando cada una de las preguntas de acuerdo a lo que corresponda. En términos generales es lo mismo, tenemos las columnas de cantidad generada en kilos por año, costo unitario de tratamiento, lo que sería la densidad, qué componentes químicos tiene la emisión, y en las preguntas tenemos, bueno, si se secuestra la emisión hacia un sistema de tratamiento, si se trata según requerimiento ley, si se toman muestras, si se miden las concentraciones de contaminantes, si se emiten concentraciones dentro de los límites máximos de acuerdo a la normativa y si se miden otros parámetros como temperatura, concentración, etc. Todos los gráficos son similares a los de fluentes, en donde trabajamos con los caudales volumétricos, identificando las corrientes principales. ¿Okay? Bueno, y como último paso de esta etapa de identificar, ya tenemos lo que es clasificar, que es todo lo que mapeamos y todo lo que identificamos con los Excel y los pasos anteriores. Ahora lo vamos a clasificar, cada una de estas corrientes las vamos a clasificar de forma más precisa para poder hacer un balance entre entradas, salidas y pérdidas, y hallar la eficiencia de nuestro proceso, cuáles son las distintas huellas de nuestro proceso y qué productividad estamos trabajando en nuestro proceso. Vamos a pasar a ver, todo esto lo vamos a condensar en un Excel que va a ser de esta forma. El Excel se llama balance de materia y energía. Es un Excel muy similar al de diagrama de flujo de procesos, en donde tenemos en el centro el flujo del proceso que estemos analizando o subproceso. Como les dije, les sugiero hacer uno por todo el proceso general de productivo o general de su establecimiento y también una planilla por cada subproceso. Así van a entender bien cuál es el balance de cada proceso y subproceso. Acá van a armar su flujograma correspondiente y
Es muy similar en el sentido que tenemos por un lado las entradas, por otro las pérdidas y las salidas. La disposición de cada input y output es un poco distinta. En el anterior teníamos lo que eran las entradas arriba, salidas abajo, o sea, materia prima y después productos, y después en un costado el resto de las entradas y las pérdidas a la derecha. Acá en este esquema está agrupado de otra forma. Está puesto todas las entradas a la izquierda, ahora vamos a ver cuáles. Después todas las pérdidas y todas las salidas a la derecha. ¿Tá? Y después abajo de la planilla tenemos un bloque de información que es el bloque en donde vamos a poder averiguar todo el análisis que vamos a hacer con la carga de datos que hicimos recién, que es, vamos a poder hacer el cálculo del balance de entradas y salidas y pérdidas. Vamos a hacer todo lo que es el cálculo de eficiencia de las distintas corrientes que estamos trabajando, incluyendo el cálculo de las huellas de cada tipo de huella que ahora vamos a analizar y la productividad específica del proceso. Bueno, para barrer entonces cada campo, recuerden que lo único que vamos a poder completar son los campos en verde, ¿tá? Las celdas en verde que son editables, el resto son celdas que ya tienen fórmula y que están en blanco y no es aconsejable que las cambien, a menos que bueno, quieran tocar algún descriptivo que quieran hacer más personalizado, ¿no? En lo que son las entradas tenemos energía por un lado, la tabla de energía. Fíjense que en todas las tablas tenemos, como habíamos visto en el diagrama de flujo de procesos, las cantidades, o sea, lo que sería el estado de la corriente, si es sólido, gaseoso, líquido o energía, la unidad de medida, la cantidad de ese flujo de energía, o corriente tanto de energía como de materiales. Y tenemos una columna más que es el costo, que en el caso de entradas se traduce en un costo, después en el caso de las pérdidas también, que puede ser costo de gestión, ¿eh? Y en el caso de las salidas pueden ser costos o pueden ser ingresos. Son costos si nosotros estamos trabajando o analizando un subproceso y estamos teniendo en cuenta que las salidas son subproductos que después van a entrar a formar parte de otro subproceso como materias primas. Entonces en ese caso tendremos que poner el costo intermedio de ese producto intermedio o subproducto. Si no, si trabajamos un producto final, ponemos el ingreso que nos genera la venta de ese producto final. Bueno, en lo que es energía tenemos energía eléctrica, como habíamos visto antes, energía de los combustibles, que acá poníamos el poder calorífico de los combustibles que consumimos, y la energía autoconsumida a partir de nuestra autogeneración de energía renovable. Acá vamos a poner los costos de toda esta energía que estemos consumiendo. Fíjense que el tema de los combustibles asociado a estos poderes caloríficos van a estar acá. Acá tenemos materias primas que son tres bloques, estos tres bloques que vemos acá. El primer bloque son materias primas gaseosas, el segundo materias primas líquidas y el tercero materias primas sólidas o insumos, ¿no? Acá en cada bloque tenemos combustible también a gas, combustible líquido y combustible sólido, que acá es donde vamos a poner la cantidad de ese combustible expresado en kilos en cada tipo de combustible. No vamos a completar el costo acá porque ese costo asociado a este combustible va a completarse acá en la tabla de energía. Recuerden que acá vamos a poder, en la tabla de energía, en el apartado de combustible a gas, vamos a tener que poner el poder calorífico asociado a estos metros cúbicos o kilos de gas que estamos trabajando por mes. Y lo del costo no lo repetimos, es así para que después los cálculos acá abajo en las tablas se puedan hacer de forma separada y no se dupliquen. Por eso, si bien completamos todo lo que es el flujo del caudal de esos combustibles acá, todo lo que tiene que ver con el costo lo ponemos acá arriba asociado a esa corriente. Bueno, en lo que son materias primas, acá podemos ir listando otras materias primas o insumos gaseosos que pongamos con el costo mensual que trabajemos. Lo mismo en lo que son materias primas e insumos líquidos. Fíjense que acá tenemos el agua, ya está metida acá.
tanto de red como recuperada de lluvia, que también la vamos a poner acá en cantidades y también su costo, y otros productos líquidos. Después en lo que son materias primas o insumos sólidos, también vamos a detallar acá todos los componentes que estamos trabajando, las corrientes distintas, sus cantidades y sus costos. Y en mano de obra también vamos a listar todo lo que es específico al proceso o subproceso que estamos describiendo acá. Por otro lado, en lo que son las pérdidas, que las tenemos de este lado, vamos a trabajar en primer lugar las pérdidas de todo lo que es energético, se calculan solas. Si se fijan acá ya se calculan solas. ¿Y cómo se calculan? Se calculan por diferencia entre lo que son las entradas y acá abajo las salidas. Acá abajo en salidas van a tener la primera tabla que son las salidas de energía, que sería la energía útil que va para este proceso que están detallando acá en cada una de las categorías de los flujos de energía. Si están viendo la energía eléctrica de red más la autoconsumida, acá van a poner la energía útil que consumen todos los artefactos que estén trabajando con esos dos tipos de energía. Por otro lado, acá van a poner la energía útil de todos los artefactos que consuman combustibles fósiles, sean grupos electrógenos, sean calderas, sea lo que sea, expresado en kilowatt-hora por mes, que acá típicamente puede ser en calderas, por ejemplo, la energía asociada a la potencia nominal que me entrega la caldera, o las potencias nominales de trabajo de los grupos electrógenos que estén trabajando, etc. Y acá abajo vamos a poner cuántos kilowatt-hora por mes estamos inyectando de energía eléctrica renovable a la red, y acá cuánto ingreso estamos computando en nuestra factura según la ley de generación distribuida por la inyección del excedente a la red eléctrica. Esto lo van a poder ver en su factura. Y bueno, con toda esa información, acá automáticamente por diferencia entre lo que sería entrada menos salida, se calculan las pérdidas y se calculan también los costos, que serían costos asociados a esas pérdidas. Después tenemos el resto de las pérdidas, tenemos emisiones en esta tabla, efluentes y residuos, que son iguales en lo que tiene que ver con las categorías que pusimos. Acá en emisiones tenemos todas las emisiones directas y cuyas categorías son las del protocolo GHG, aunque acá no ponemos los kilos de dióxido de carbono equivalentes, sino que ponemos todos los kilos agregados totales sumados aritméticamente de todas las emisiones, como hacíamos en el otro diagrama, y asociados a algún costo de gestión que pueda llegar a tenerse o no. Después lo que es efluentes, lo mismo, categorías de efluentes según los que habíamos visto antes, en cantidades y costos de gestión que pondríamos acá, y los residuos también, categorías en cantidades y costos. Y finalmente lo que son las salidas, además de energía, que esto es una de las diferencias con respecto a la otra planilla de diagrama de flujo de procesos, en donde no habíamos puesto la energía útil, habíamos puesto solamente la energía de entrada y las pérdidas. Tenemos esta parte como novedad, así podemos categorizarla y clasificarla mejor. Y acá ya tenemos 3 tablas para los productos o subproductos que vendamos o trabajemos, que son gaseosos, líquidos o sólidos. Y tenemos, por un lado, todo lo que puede ser trabajado como economía circular, tanto emisiones, efluentes o residuos que podamos llegar a vender, como los productos o productos que detallemos acá en cantidad y en ingresos que pongamos acá. Bueno, todo esto son los inputs que hacemos de las distintas variables a esta hoja de balance. Y acá abajo vamos a poder ver una síntesis de todos los cálculos para chequear que el balance sea cero y para ver cuál es la eficiencia de nuestro proceso y demás. Fíjense que por un lado tenemos en esta tabla todo lo que sería la síntesis de la sumatoria de las cantidades de todas las entradas. Fíjense que están clasificadas por energía en este renglón. En kilowatt-hora por mes tenemos la sumatoria de toda la energía que entra, poderes caloríficos y energía cruda de la red, y el costo asociado a esa entrada, y también todas las materias primas o materiales expresados en kilos por mes de insumos de tipo gaseoso, líquido, sólido, y también las horas hombre y todos los costos asociados de
la mano de obra o trabajo de gestión que se haga. Y después acá abajo se totaliza todo lo que tiene que ver o está expresado en kilos. Ojo, fíjense que acá la fórmula me está sumando solamente toda la parte de la tabla que son kilos, porque eso es lo que vamos a usar después para el balance, para hacer el balance. Pero acá en lo que es costo, estamos sumando todos los costos de las entradas, que eso después también nos va a servir para poder sacar la productividad en términos de costos en un rato. Del otro lado tenemos tablas que nos sintetizan los dos conceptos básicos, que son las salidas por un lado, con la tabla de salidas, y las pérdidas por otro lado. En lo que son las salidas, tenemos también la primera fila, la energía útil más la inyectada, que ya está acá sumada. Y acá vamos a poder ver una columna nueva que es la eficiencia. Esta eficiencia se calcula como la salida dividido la entrada. Esto nos va a dar un indicador de qué tanto estamos aprovechando la entrada del recurso. O sea, estas entradas, qué tanto las aprovechamos. Si este número es 100%, significa que estamos aprovechando todo lo que está entrando. Y eso es lo que deseamos. O sea, lo que vamos a desear y buscar es que esta eficiencia nos dé lo más cercana a 100% posible en cada uno de los rubros. Y acá tenemos el promedio total de eficiencia promedio de todo sumado, que ahora vamos a ver. Lo mismo con ingresos, acá tenemos los ingresos que representan, por ejemplo, en este renglón la energía útil, que en realidad estos ingresos están asociados a la energía que inyectemos, ¿no? Ingresos por energía inyectada sería. Después en lo que es salidas de productos, están divididas gaseoso, líquido y sólido según estas tablas, que acá simplemente es la sumatoria de cada cantidad en kilos por mes. Y acá en lo que es eficiencia lo mismo, tenemos cuánto me sale dividido cuánto me entra. Acá estamos, bueno, lo que son salidas, acá solamente tenemos salida de sólidos, que tenemos una eficiencia del 95%. Y acá sería todo lo que son los ingresos correspondientes a estas salidas o a estas ventas de estos productos o subproductos. Fíjense que acá tenemos la eficiencia media, que sería de todas las corrientes sumadas. Va a ser un poco menor acá porque acá estamos teniendo en cuenta también todo lo que me entra en términos, fíjense que acá tenemos en esta corriente sólidos la eficiencia es de un 95%. Está entrando 741, sale 708 y 95% de eficiencia. Ahora, en todos los flujos de materiales o de materia que tenemos, que son gaseoso, líquido y sólido, estamos teniendo una eficiencia menor del 71%. ¿Por qué? Porque esta eficiencia va a ser el total másico en kilos de salidas dividido el total másico en kilos de entradas, que está acá, que recuerden que me está sumando todo lo gaseoso y lo líquido también, además de lo sólido. Que acá estamos viendo que no está expresado como una salida. ¿Por qué? Porque todo lo que es gaseoso y líquido entra de esa forma, pero está saliendo como pérdida después, que está asociado a los combustibles principalmente y sus emisiones, que ahora vamos a ver en la próxima tabla. Por eso la eficiencia del proceso a nivel sólido es menor. Y eso es muy interesante porque nos dice que para poder hacer más eficientes lo que vamos a tener que buscar es trabajar con menores pérdidas en nuestro proceso. ¿Qué implica esto? Y va a implicar, por ejemplo, sustituir estas tecnologías fósiles para evitar comprar el combustible y trabajar más con renovables, por ejemplo, ¿no? Y tener menos emisiones y tener menos efluentes en el caso de trabajar con algún otro tipo de corriente asociada a efluentes. En lo que es la tabla de pérdidas, acá tenemos la energía perdida también en la primera fila, que es la sumatoria de la energía que está allá. Y acá tenemos una columna nueva que es balance. ¿Qué es el balance? El balance va a ser las entradas menos, y abrimos paréntesis, las salidas más las pérdidas. Y me va a tener que dar 0. ¿Qué me va a tener que dar 0? El balance total de que está acá abajo. O sea, por un lado el balance de energía me va a dar 0. Si no me da 0, ustedes tienen que verificar que lo que están poniendo acá tenga sentido, como para que les dé 0, con la ecuación básica de que las entradas tienen que ser iguales a las salidas más las pérdidas, ¿no?
Acá fíjense que me da 0 el balance de energía porque yo estoy, bueno, acá estoy perdiendo 893 kWh por mes y estoy consumiendo 25.000, o sea, me están entrando 25.293 kWh y estoy utilizando de forma útil más lo que es la inyección, unos 24.500, la diferencia es 893 y el balance es 0. Después en cuanto a lo que es las corrientes másicas o de masa o de materia, las corrientes de emisiones, efluentes y residuos, fíjense que se totalizan acá y acá se hace el balance. ¿Por qué acá me da un balance distinto de 0? Esto tiene que ver con la transformación. O sea, a donde tenemos una corriente, en este caso, por ejemplo, corriente líquida o gaseosa, que son los combustibles, que se transforman por combustión y después esto de emisiones, fíjense que me va a dar un balance positivo, porque estamos como teniendo un balance positivo en emisiones que antes no teníamos, y en lo que es líquido, que es el combustible líquido que estamos trabajando, tenemos un balance negativo, porque estamos transformando una entrada que era líquida, que ahora después como salida no la tenemos. Pero si bien tenemos el balance que es positivo y negativo en este lado para las corrientes puntuales, el total sumado de todas las corrientes de materia tiene que ser 0. Fíjense, ¿por qué? Porque estamos transformando una corriente en otra, entonces me tiene que dar sí o sí 0. Si no me da 0, el total de acá abajo tiene que de nuevo fijarse acá arriba en donde no están cerrando el número. Y el criterio es lo mismo, es entrada tiene que ser igual a salida más pérdida. Fíjense que acá tenemos que estamos transformando 3 kilos por mes de líquido en sólido. Que esto está asociado a lo que pongamos acá, en esta columna, que sería asociado a quizás, bueno, acá yo no se los voy a mostrar en detalle, pero serían todo lo que es combustible líquido y también hay un poco de lo que es el agua de lluvia, que es un kilito más, o sea, 2 más un kilito de agua de lluvia, que es lo que no se está recuperando acá en efluentes, por ejemplo. Bueno, y acá, como producto de estas 3 tablas que acabamos de analizar, tenemos lo que sería el margen total en pesos por mes, que surge de todos los ingresos, o sea, todo lo que nos ingresa, que es este renglón de abajo, que surge de la sumatoria de todas estas filas, como ven acá, menos todos los costos, que todos los costos son estos costos de acá más estos costos de acá. Que ojo, acá en estos costos de acá, fíjense cuál es la fórmula, es todos los costos que están acá en esta columna, pero acá son todos los costos que no son energía. ¿Por qué? Porque los costos acá de la energía perdida ya están contemplados en la factura de la que me entra. Este número de costo de energía perdida es como si fuese qué proporción del costo de la energía que estamos entrando estamos perdiendo, básicamente. Por lo tanto ya está considerado acá. Entonces este costo total de pérdidas va a ser solamente el costo debido a la gestión de todas las corrientes de pérdidas que no son energía, que sean emisiones, efluentes o residuos. Entonces esa es la fórmula del margen que ven acá, que es ingresos, que es este, menos costos de entradas, menos costos de pérdidas. Y también la podemos ver expresado al margen, expresado en porcentaje sobre ingresos, que es qué proporción de nuestros ingresos estamos marginando, que sería este margen dividido en los ingresos totales. En este caso me da un casi 40% de margen sobre ingresos. Y finalmente tenemos las otras 2 tablas de análisis que se corresponden con las huellas del proceso por producto y la productividad de todo el proceso. En lo que son huellas, son las huellas específicas de este proceso que estemos analizando acá, en los límites que estemos analizando acá. ¿Y qué huellas calculamos? Calculamos la huella de emisiones directas, ojo que no es la huella de carbono, es huella de emisiones. ¿Por qué? Porque estamos sumando todas las emisiones
y no estamos calculando la huella de dióxido de carbono equivalente. Son todas las emisiones sumadas de forma aritmética. Eso es lo que se aclara acá, es sumatoria agregada de todas las emisiones independientemente de su composición química. Si ustedes quieren calcular de nuevo las emisiones de dióxido de carbono o de huella de carbono, hagan por favor el taller de huella de carbono en el link más abajo. Entonces acá tenemos la huella de emisiones expresada en gramos por kilo de producto, huella de residuos expresada en gramos de residuos por kilo de producto, huella energética expresada en kilowatt-hora consumida por kilo de producto, huella hídrica en gramos de fluentes por kilo de producto, huella hídrica que se divide en tres, según la teoría de huella hídrica, que sería huella hídrica gris, azul y verde. Recordemos que la huella hídrica gris corresponde a aquella huella que se asocia a los efluentes, entonces sería expresada en gramos de efluentes por cada kilo de producto. La huella hídrica azul corresponde a toda el agua que se consume de red, expresada en mililitros de agua consumida de red por cada kilo de producto. Y la huella hídrica verde corresponde a toda el agua consumida que se ha recuperado de lluvia o de alguna fuente verde, expresada en mililitros de agua por kilo de producto también. Y todo esto surge con las fórmulas que están acá, que las pueden analizar después, que salen de toda de la planilla anterior. Y finalmente en lo que es la productiva van a poder analizar la productividad de su proceso que están analizando, expresada en estos indicadores. Por un lado pueden analizar la productividad de la mano de obra, expresada en horas hombre por cada kilo de producto producido, son todos los productos que ustedes listen acá en salidas. Acá están en 59 horas por kilo de producto, por ejemplo. Y van a analizar toda la productividad en términos de monetarios o financieros, costos por producto, pesos por kilo de producto, margen por producto en pesos por kilo de producto y ingresos por producto en pesos por kilo de producto. Esta es la planilla más completa y más integral que vimos hasta ahora, que como dije antes, con las distintas etapas del proceso que vimos de identificar, mapear y clasificar, vamos a ir trabajando de lo general a lo particular. Esto nos va a poder generar un entendimiento, esta planilla, muy detallado y más preciso, que nos va a permitir cerrar el balance, ver la eficiencia, mejorar la eficiencia, ver dónde podemos ser más eficientes. Y con todo esto, obviamente, quizás nos quedemos desactualizados en las primeras planillas, por eso vamos a tener que volver a la planilla inicial o a las planillas iniciales y actualizar nuestros procesos en función de todos los detalles que vayamos detectando y desarrollando acá. Por eso es un proceso iterativo y muy rico y enriquecedor, porque nos va a permitir poder identificar los puntos de apalancamiento para mejorar la eficiencia, detectar cómo cierran nuestros balances y tener la inteligencia de dónde nos entran las cosas, dónde nos salen y en dónde estamos perdiéndolas, que es el punto clave para poder mejorar. Bueno, hasta acá llegamos entonces con las herramientas de este segundo taller de herramientas para la sostenibilidad asociado a la etapa de identificación. ¿Qué próximos pasos quedan? Bueno, les sugerimos que utilicen las herramientas que, valga la redundancia, les sean útiles. Obviamente no todas estas herramientas pueden ser útiles para su establecimiento de acuerdo a la naturaleza de su actividad. Si tiene una actividad más tirada hacia los servicios, quizás las planillas más sencillas sean las más útiles y la más detallada por ahí no tanto. Por ejemplo, las planillas más detalladas son mucho más útiles, sobre todo para poder identificar todos los flujos o corrientes de cada proceso, sobre todo productivos. Una vez que utilizan las herramientas, tomen toda esta información como apoyo para diseñar el plan de acciones de sostenibilidad, aquellos que estén adheridos al programa Ecosellos, y identifiquen y mapeen todos los procesos y sus ingresos y egresos, o sus entradas y salidas o outputs. Y como último paso, les recomendamos asistir al próximo taller de herramientas
que sería la tercera parte de las 4 partes de estos talleres de herramientas, en la próxima fecha que van a poder consultar con sus consultores de APRA del programa de Ecosellos a quienes estén adheridos. Quienes no estén adheridos pueden adherirse al programa de Ecosellos, les recuerdo, haciendo clic en el link de abajo de este video, en donde van a poder acceder al taller de presentación y relevamiento del programa, conocer cómo es el programa y ver cómo pueden llegar a adherir y hacer el relevamiento, que es la primera etapa del programa. Muchísimas gracias por su atención, su tiempo, todo su entusiasmo también para aprender de estas cosas y para poder trabajar en la mejora continua y en la mejora del desempeño de sustentabilidad o de sostenibilidad. Acá les dejo los datos de contacto. Pueden comunicarse con nosotros también al mail que está acá, ecosellos@buenosaires.gov.ar. Nos manda las consultas que quieran, nosotros contestamos de forma muy ágil. Pueden ver más detalles sobre nuestro programa de Ecosellos en nuestra página web, que es esta, y acá tienen también nuestro teléfono. Muchas gracias de nuevo, espero que tengan un buen día y una buena semana, y seguimos en contacto con esto que nos entusiasma, que es la mejora constante y continua.